Bienvenidos y paz a vosotros, hermanos. Este es un culto de recepción del sábado en el cual nos da mucho gusto que nos acompañe y que tengamos nuevamente la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos a la Iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad conforme a la palabra de Dios. Yo soy el ministro Carlos Daniel Medrano García y me da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde. Los voy a invitar a que oremos juntos para que pongamos en manos de Dios este culto de alabanza y también de meditación en su palabra. Oremos, por favor. Bendito Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has permitido que este sábado haya llegado y la oportunidad que tenemos de estar aquí juntos nuevamente para escuchar tu palabra y meditar en ella. Yo te ruego, Señor, que nos bendigas y nos fortalezcas en todo momento y que la gracia tuya permanezca en tu iglesia y en cada miembro y cada necesidad expuesta aquí sea escuchada por ti, Señor, y también la necesidad más importante que tenemos es comprender tu palabra. Llénanos de tu paz, Señor, te lo ruego, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener la lectura de la ley de Dios conforme a nuestra buena costumbre que tenemos, que se ubica en el libro del Éxodo en el capítulo 20, leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17 y así estaremos. Dice así este verso o esta lectura. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios que bien haremos en hacerle caso para tener parte con el Señor. Vamos a escuchar un hermoso canto que es el himno número 112 que se titula En las aguas del bautismo. Vamos a poner atención también en esta alabanza a nuestro Dios y también a fortalecer por medio de la música nuestro espíritu. Vamos a escucharle. En las aguas de la muerte sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante y victorioso a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo hoy confieso yo mi fe. Jesucristo
me ha salvado y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes a Jesús siguiendo estoy, desde ahora para el mundo y el pecado muerto soy. Yo que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Ya que soy resucitado, santa vida he de llevar. Son las aguas del bautismo mi señal de salvación. Consagrarme al que obró mi redención. Hemos escuchado con atención este hermoso canto que se tituló En las aguas de la muerte, que tal vez nos hace recordar aquel momento en el cual nosotros bajamos a las aguas del bautismo y nos hace siempre recordar ese momento, este bello canto. Gracias a Dios y por el hermano que lo entona y que nos ayude a seguir fortaleciendo. Vamos a entrar en materia ya al tema de hoy, que se titula Si son vigentes para nosotros las fiestas levíticas, en forma de pregunta, porque a veces creo yo que nuestra inclinación hacia el pueblo de Israel o hacia el judaísmo nos rebasa en cuanto a la emoción, pero debemos de también analizar la palabra de Dios para comprender estas festividades, si son para nuestro tiempo o no son para nuestro tiempo. Y en realidad no lo son, pero bueno, vamos a analizarlo bíblicamente para que tengamos este entendimiento y tengamos forma de comprender más acerca de la palabra de Dios. Voy a pedirles que abran su Biblia en el capítulo 23 del libro de Levítico y leeré desde el verso 5 hasta el verso 12 esta palabra. Dice así: En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. A los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: cuando hubiereis entrado a la tierra que yo os doy, seguiréis su mies, y traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual merecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente día sábado lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis homer, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, un holocausto a Jehová. Aquí lo que está explicando la palabra de Dios es en este libro de Levítico, todo este momento en el cual es dictada las actividades o las festividades que van a tener a lo largo de todo el año el pueblo de Israel, las cuales empiezan principalmente con la Pascua y después vienen los panes ácimos, etcétera, hasta llegar a la sexta festividad. Pero lo importante es que tenemos que analizar aquí la palabra de Dios, porque estas enseñanzas fueron dadas al pueblo de Israel durante su salida del pueblo en Egipto, donde estuvieron muchos años, y se acercan a Dios para entonces agradecerle y tener estas festividades. Aquí se conforman lo que son los sábados ceremoniales, que eran sábados especialmente que no importaba si en cualquier día de la semana que cayera, esa festividad tenía que celebrarse como sábado ceremonial, y exenta dentro de esta parte también al sábado
semanal porque aunque está mencionado como una festividad, no es parte del ritual para el pueblo judío. Y esa es la parte importante que quiero que comprendamos. Porque lo que está enseñado aquí es que Abraham no fue enseñado en estas doctrinas o en estas leyes de Moisés, porque cuando Abraham existió, que guardó los mandamientos de Dios, no existían este tipo de rituales que se están mencionando. Entonces, esta promesa dada a Abraham fue mucho antes de la que se considera como para el pueblo de Israel. Mire, vamos a leer en Génesis capítulo 12, verso 2, dice así. Dice, haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí está dando la promesa desde el llamado de Abraham y dice, bendecirte y te haré a ti una nación grande. Pero todavía Moisés no había nacido porque faltarían varias generaciones para que llegara hasta Moisés como ese mediador entre Dios y el pueblo. Aquí la promesa es directamente con la descendencia de Abraham. Y dice que las naciones serían benditas por él o benditas por esta bendición dada a Abraham desde el principio, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, porque el plan divino de salvación ya estaba considerando allí a Cristo Jesús y lo estaba considerando a usted y a mí, y no tan solo a la descendencia de Abraham, porque esta es la explicación. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 8 y 9, que explica la palabra de Dios lo siguiente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, como morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Fíjese, por esta fe, dice, Abraham fue llamado de Ur de Caldea y llevado y habitó en la tierra prometida, pero como un extraño, dice, y que también esa promesa la recibieron Isaac y Jacob. Y aquí todavía no está hablando del tiempo de Moisés, porque esta promesa que está cumpliendo Dios o que cumplió Dios fue esa descendencia grande que tendría a través de Isaac, el hijo de la promesa, y Jacob después su descendiente, y el segundo hijo, pero el hijo de la bendición, como ya conocemos la historia del pueblo de Israel. Pero dice que habitaron en esa tierra como extranjeros y extraños, pero no tenían indicaciones todavía de esos sacerdocios ni de cumplir esas festividades. Y aunque sí dice aquí que moraron en cabañas, no es el significado que nosotros le damos, porque ahorita lo vamos a explicar. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 26 verso 5 la siguiente parte en la palabra de Dios. Dice así: y cuando oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice, por cuanto oyó Moisés mi voz, dice, porque Abraham tuvo fe y cumplió los mandamientos de Dios y sus preceptos y sus estatutos y sus leyes. Pero en este tiempo todavía no existía la ley de Moisés, ni los ritos ni sacrificios. ¿A qué ley se refiere? Evidentemente a la ley de Dios, a la ley eterna, a la que acabamos de leer. Y a esa ley obedeció, y a sus preceptos y estatutos, como también se le explicaban también que había diferencia entre animal y animal, como es la ley de la alimentación, o la explicación acerca de los diezmos también, que todavía no estaban codificados conforme al pueblo de Israel ni para el pueblo de Israel, porque apenas era la simiente de ella. Y entonces Dios le reconoce esta bendición, dice, por precepto mis mandamientos y mis estatutos. Y esta es la palabra de Dios que nos va enseñando esta explicación. Y hasta aquí este mandamiento del pacto que hace Dios con Abraham, donde todavía no hay preceptos, no hay festividades, no hay leyes, no hay rituales todavía, más que la ley de Dios, de la cual surge también la ley de Moisés, porque si no hubiera existido la ley de Dios, no hubiera existido la ley de Moisés, como explica el apóstol Pablo, porque la ley de Moisés fue ese ayo que nos llevó a Cristo Jesús, mas ya no es necesario. Entonces vamos ahora a leer Gálatas 3:8 para comprender también más acerca de esto. Gálatas 3:8 dice:
Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí está la evangelización de Abraham, porque recuerden que Abraham venía de Ur de Caldea, donde había idolatría, y Dios le dice, ven y sírveme, y hazme caso, ten fe en mí. Y Abraham acepta ese camino acercándose a Dios, pero también es evangelizado para que todas las naciones de la tierra sean evangelizadas. Pero todavía estamos hablando de esas leyes del Dios eterno. No estamos hablando todavía en las leyes de los hombres o en las leyes, de Moisés, que fueron escritas a través de ese mediador. Ese es el pensamiento que nos debe de ubicar. Y esta ley de Dios que ha sido eterna es la que conformó la primera parte de esas promesas que después ya se confirma con el pueblo de Israel. Y el pacto y las promesas con el pueblo de Israel se pactaron, valga la redundancia, una vez que salió este pueblo de Egipto, y entonces tuvieron validez, y esas enseñanzas tuvieron también una conformación casi como una constitución del pueblo de Israel, porque la ley de Dios decía no matarás, y la ley de Moisés decía las formas y las características y el castigo. Entonces esa ley de Moisés se basaba principalmente en la ley de Dios. Pero aquí vamos a ver la mediación de Moisés entre el pueblo y Dios para conformar esta promesa y para conformar principalmente este pacto. Vamos a leer en el capítulo 24, verso 3 y 8, ese momento histórico, ese momento en el cual Moisés confirma este pacto entre Dios y el pueblo. Dice así: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron: Ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, a los cuales ofrecieron holocausto y sacrificio y pacíficos de Jehová becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí describe cómo se conforma este pacto y esas características específicamente para el pueblo de Israel, y no para los que no éramos pueblo de Israel o que en ese momento éramos gentiles, sino que hace sacrificio por cada una de las tribus, y dice que el tazón, la mitad la derramó sobre el pueblo y la otra mitad sobre el altar y sobre la ley, porque aquí dice que también la ley. Y después dice: He aquí la alianza que Jehová ha hecho entre vosotros sobre todas las cosas. La alianza es ese pacto que se le llama en la palabra de Dios, o ese pacto antiguo, y donde venían especificadas muchas características y muchas formas para que el pueblo comprendiera, y que al día de hoy ya no son vigentes. Por ejemplo, los castigos acerca de aquel que mataba a otro no llevarían hacia la muerte en ese momento, sino que el incumplimiento por haber asesinado a alguien en aquel entonces era apedreado y muerto, y se le hacía pagar. Sin embargo, en nuestro tiempo, aquel que asesina se presenta ante las autoridades humanas, pero Dios conserva siempre ese pecado para que sea tomado en cuenta para el juicio final. Y esa es la grande diferencia que existe entre la ley de Moisés y la ley de Dios, que es eterna. Y esta ley, como ya habíamos dicho, es una ley, o es un ayo, o es una nana que fue enseñando al pueblo de Israel a comprender la palabra de Dios en ese pacto antiguo que está sellado desde este momento. Vamos al libro de Gálatas en el capítulo 3, verso 19, que dice la palabra de Dios: Pues ¿de qué sirve la ley? De Moisés, obviamente. Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada en aquella por los ángeles en mano de un mediador. Aquí este mediador pues obviamente es Moisés,
Y la pregunta es, ¿de qué pues sirve la ley? Dice, pues fue puesta para que entonces guiara al pueblo y enseñara, pero no se está refiriendo a la ley de Dios, sino se está refiriendo a esa ley de ritos y sacrificios y de fiestas y de festividades que tenía el pueblo de Israel. Vamos adelante porque pues tenemos que analizar varios otros textos más que hay que considerar. Dice Hebreos capítulo 10 verso 4 al 8, dice así la palabra de Dios. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, y holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije a mí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas ofrecen según la ley. Aquí ya viene la participación del Señor Jesucristo, porque está explicando el apóstol Pablo a los hebreos precisamente eso, que el Señor ya no se había agradado de los sacrificios presentes y de las nuevas lunas y de las festividades, porque dice, me son pesadas para mí. ¿Por qué? Porque ya no lo hacían de corazón, porque ya lo hacían como un ritual, solamente sin el corazón abierto a Dios para pedir perdón sobre sus pecados. Esta ley de los ritos y sacrificios así fue llevada al pueblo de Israel, donde además de la idolatría también cayó en confusión, y además de ello esos rituales los hicieron una obligación, y esa obligación se convirtió en una ley que no había escrito Dios, y una ley por costumbres, porque cuando el Señor Jesucristo le llaman o le quieren llamar la atención los fariseos, porque sus discípulos habían comido espigas sin haberse lavado las manos, o semillas de trigo sin haberse lavado las manos, lo condenan al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice, porque es más importante obedecer a Dios que a vuestras tradiciones, porque esas tradiciones se convirtieron precisamente ya en una capa muy pesada para poder llegar al corazón de las personas, porque solamente lo hacían por costumbre. Entonces esta ley de los sacrificios y de los rituales fue precisamente derogada o quitada ya en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando conforma un nuevo pacto, cuando Él dice, este es un nuevo pacto. Y yo no he encontrado cuando dice renovado, porque hay personas que por el hecho de judaizarse lo renuevan, pero no lo dice así la palabra de Dios, o no se comprende, no nada más por la traducción de ese texto, sino porque la misma palabra de Dios y la consistencia de la palabra de Dios nos va llevando a que el judaísmo fue básicamente lo que perteneció al pueblo de Israel conforme a las leyes de Moisés y no conforme a las leyes de Dios. Y eso es una diferencia, y que esas similitudes las tenemos porque del origen de ese pueblo surgió la iglesia de Dios y su doctrina predicada por el Señor Jesucristo, pero Él no vino a cambiar la ley, sino vino a hacerla más profunda, como explica la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 31 verso 24 al 26, donde dice la palabra de Dios lo siguiente. Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaran al arca del pacto, diciendo, toma este libro de la ley y ponlo a un lado del arca del pacto de Jehová tu Dios, y allí por testigo contra ti. Esta ley que estamos hablando, que fue rollada y que estaba a un lado del arca del testimonio, era la ley de Moisés, la que estaba dentro del arca, y que estaba escrita en piedras. Esta es la ley de Dios, y esas son su diferencia en gran manera, y esta es otra característica de la diferencia que existía entre los rollos de aquella ley que fue puesta en cal y la ley de Dios que fue puesta en piedra. Y esta ley de Moisés escribía acerca, como habíamos comentado, acerca de 6 lecciones o 6 festividades importantes a las cuales vamos a analizar para ver si es importante hoy su cumplimiento o no, y para qué característica o naturaleza tuvieron cada una de estas festividades. Vamos a iniciar con la Pascua, que es el 14 de Nisan o Aviv,
Y esta celebración celebraba precisamente la salida de Egipto y principalmente haber sido libertados o librados del ángel de la muerte o la 10ª plaga. De ahí iniciaba el 15 de Nisan los panes ácimos o panes sin levaduras y duraba hasta el día 22 de Nisan. Y esta celebración era para mantener la pureza y tener la reflexión acerca de la libertad que Dios les había dado. Sí, es la unificación. En la palabra de Dios se menciona la unificación de estas dos festividades, pero siempre hay una distinción, porque en la palabra de Dios dice el segundo día de la Pascua, que se inicia para los panes sin levadura, o el primer día de los panes sin levadura, donde se sacrifica la víctima pascual. Entonces sí hay una distinción, aunque pues están casi fusionados. El 15 de Nisan o el 15 de Aviv era un día sábado ceremonial, igual que el siguiente sábado que vendría después de 7 días, aunque intermediamente habría un sábado semanal o cercano al sábado semanal. Se tenía que guardar tanto el sábado semanal como el sábado ceremonial por causa de esta fiesta. Luego, a los 49 días y al día 50 se tenía también el Shevat o los panes o de los primeros frutos, o como se conoce comúnmente el día del Pentecostés, días también para guardar. Y tenía una característica importante: se llevaban los primeros frutos de la siembra, y esta es una característica más del pueblo de Israel en cuanto a la siembra, porque esta celebración no se celebró hasta que el pueblo entró a la tierra prometida, después de los 40 años que pasaron en el desierto y que dejó de caer el maná. Esta celebración se esperó, pero esta celebración, lo que es el Pentecostés, la celebró el pueblo de Israel, y es el día también que desciende el Espíritu Santo. Sí, también se conoce como esta parte, pero hay que tomar en consideración que era una celebración principalmente agrícola. Sí, aunque el pueblo pues tenía otras costumbres, era para que Dios bendijera también a este pueblo en su producción agrícola. Vamos a la siguiente, dice el Rosh Hashanah o las trompetas, que se celebra en el mes de Tisri o Etamín, según se comprende. Son 2 días de celebración por consideración del tema del calendario judío, por los movimientos que hay. A veces se celebra una parte en Jerusalén y hay que celebrarlo en otra parte del mundo. Al globalizarse o al expandirse el pueblo de Israel a lo largo del mundo, esta celebración se incorporó a tener 2 días, y es principalmente en el equinoccio de otoño. Y en esta celebración es en el 7º mes del año, y es en el mes de Tisri, y este es al inicio del otoño. Bueno, eso es lo que tenemos que decir brevemente sobre estas celebraciones. Después de esto, a los 10 días o en el día 10 de Tisri, se tiene la celebración del Yom Kippur o las expiaciones o el día del perdón. Y esta celebración, que es la conmemoración más importante del pueblo judío actualmente, esta conmemoración principalmente se hace y procuran los judíos cumplirla y hacer ayuno, etcétera. Pero esa es para la celebración del pueblo de Israel. En esta fecha era cuando entraba el sumo pontífice al lugar santísimo y presentaba los sacrificios y el perdón para el pueblo. Es lo que dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo y ya no requirió más sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre él accede a ese lugar santísimo. Esta es la celebración. Y el Sukkot o Sukkot o las cabañas o los tabernáculos era el 15 de Tisri, y era para recordar que habían salido de la tierra de Egipto y que habitaron en cabañas. Y nótese, y también porque llevaban presentes de lo que se había cosechado. Nuevamente, a los 6 meses se volvían a presentar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, casi los 6 meses cumplidos, para llevar los frutos de la tierra. Aunque esta festividad tampoco se celebró durante el tiempo en el desierto, y hubo también un periodo muy largo entre el tiempo de Josué o de los jueces hasta el tiempo de que regresa al pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia, se vuelve a celebrar, y ahorita vamos a entenderlo. Primero vamos a comprender acerca de la Pascua.
Acerca de la Pascua, según vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 26, dice así: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraban a la remuneración. Aquí el apóstol Pablo lo que nos trata de explicar es que es más importante el sacrificio de Cristo Jesús que la celebración de la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque comprendemos que en la Pascua fue sustituida por la Cena del Señor, porque a diferencia del pueblo de Israel que celebraba el haber salido y que fueron enriquecidos por los despojos que hicieron al pueblo de Egipto, nosotros estamos conmemorando la muerte de Cristo Jesús y recordando su sacrificio. Así es que es impropio que nosotros le llamemos a la cena del Señor como Pascua. Porque considerando también otros textos que hemos venido o que tendremos, por ejemplo, presentes, como es Juan capítulo 1, verso 12, dice así: mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y aquí nos incluye a todos, porque aquel pueblo no aceptaba a Cristo Jesús y no lo acepta todavía hasta que llegue su momento. Y entonces, mientras la iglesia, los gentiles sí aceptamos y vinimos a ser parte de la iglesia de Dios, entonces aceptamos a Cristo Jesús, pero ya no aceptamos aquel sacrificio de la Pascua, porque el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús es nuestra Pascua. El sacrificio que hizo, tomando el lugar de aquella víctima pascual o aquella macho cabrío u oveja de un año, el Señor Jesucristo lo toma y se sacrifica para nosotros por expiación de los pecados. Y ahí entonces toma ese simbolismo en el cual fue descrito para con Moisés, porque todos los sacrificios sobre pecado y que tenían que hacer para expiación, en ese momento el Señor Jesucristo nos expía a todos nosotros y ya no es necesario tener más sacrificios que el Señor Jesucristo o la muerte del Señor Jesucristo. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5 verso 7, que dice así: limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. Y aquí está claramente explicado por el apóstol Pablo. Dice, porque nuestra Pascua es Cristo, el cual se sacrificó por nosotros. Y entonces, como así le explicaba yo a usted, es de que finalmente la Pascua no es válida para nosotros, sino la cena del Señor, la conmemoración de la muerte de Cristo Jesús, y que sobrelleva y sobrepuja a cualquier otra celebración o recordación o festividad, porque es la más importante, y sería indigno llamarle Pascua porque no es así, sino la cena del Señor o esa celebración de un nuevo pacto, como dice la palabra de Dios. Según Mateo 26-28 dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y este es el propósito del sacrificio de Cristo Jesús, el derramar esa sangre para expiación de los pecados, porque como dice Pablo, o el apóstol Pablo, Cristo Jesús es nuestra Pascua, y Él ocupó ese lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que conmemorar, y no la Pascua, sino que Cristo Jesús ahora viene a poner en la misma fecha, el 14 de Nisan, su muerte y su sacrificio, porque en ese tiempo había quedado marcado. Y así, cuando en esa fecha es celebrada una vez al año, no cada mes o cada 15 días o cada domingo, sino aquel año en el cual el Señor Jesucristo se puso y dispuso de que a partir de esa fecha se recordaría año con año el sacrificio del Señor Jesucristo, y dice hasta que venga. Ahora, respecto a las cabañas o los tabernáculos, que es una de las festividades que a veces se incluye también dentro de esta pensamiento que debemos de cumplir, estas festividades mosaicas o festividades judaicas, pensando o tratando de judaizarnos. Vamos a leer primero esta parte. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 16, verso 12 hasta el 16, y dice: y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Las solemnidades de las cabañas harás por 7 días, cuando hubieres hecho la cosecha de tu era de tu lagar. Fíjese, era cuando habías puesto la cosecha de tu lagar. Y te alegrarás en solemnidades
tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. 6 días celebrarás solemnidad a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habría bendecido Jehová tu Dios de todos tus frutos y de toda tu obra en tus manos, y estarás ciertamente alegre. 3 veces cada año parecerá a todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, la solemnidad de las semanas y la solemnidad de las cabañas, no parecerá vacío delante de Jehová. Aquí, bueno, esta es la parte, sobre todo el verso 16, donde muchas personas se fincan su pensamiento de que todo varón tiene que presentarse en estas 3 solemnidades, que es los panes ácimos, pero los panes ácimos no son la Pascua. Es la solemnidad de las semanas, que es el Pentecostés, porque es cuando iniciaba la cosecha, y la solemnidad de las cabañas, que es cuando dice aquí que es la cosecha de tu era y de tu lagar. Y en realidad nosotros ya no somos un pueblo agrícola, ni somos parte del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel ha cambiado un poco ese pensamiento. Y sobre todo para nosotros lo que quiero decir es de que no es para nuestro tiempo, porque esta celebración de las cabañas pues recordaba o conmemoraba que el pueblo de Israel había habitado en cabañas, y esa es parte de la celebración, y esta es parte también de el pensamiento que no debe de existir dentro de la iglesia, porque estamos como aquel momento en el cual el pueblo de Israel, o bueno, aquellos hermanos de la iglesia antigua en el capítulo 15 de los Hechos, hacían que se judaizaran el pueblo, circuncidándolo. Entonces, cuando analizan los hermanos y los ministros de aquel entonces, aquel concilio determina de que no es necesario la circuncisión, porque la circuncisión venía a ser ese bautismo y ese pacto con Dios, y ya no era necesario judaizarnos. Igual y esta parte también. Ahora, mire, esta celebración se dejó de celebrar mucho tiempo del pueblo de Israel, o en el pueblo de Israel, y Nehemías explica que la retoman después de muchos años, y sobre todo pensando en las celebraciones para ese pueblo, pero no para nuestro tiempo. Fíjese, en Nehemías capítulo 8, versos 16 y 17 dice: y salió el pueblo y trajeron e hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación se volvió de la cautividad, hicieron cabañas, en cabañas habitaron, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho sino los hijos de Israel, y hubo alegría mucha. Fíjese, desde el tiempo de Josué hasta el tiempo el tiempo que regresó al pueblo de Israel de la cautividad, no se celebró esta solemnidad, porque dice también, y hay que reflexionar, dice, porque prepararon en sus casas y en sus terrados para poder celebrar esta Pascua, esta fiesta de las cabañas, y dice, y en el patio del templo, y también en las entradas de la ciudad. Y nótese que en realidad las personas que celebran este tipo de solemnidades en realidad lo hacen en el templo, y lo hacen en realidad como cultos de avivamiento, porque no hay otra solemnidad más importante que esa, u otra característica, y cuelgan frutos, etcétera. Pero este pensamiento ya no es para nuestro tiempo, ya no es parte de las obligaciones que tenemos delante de Dios, porque hay esta evidencia de que ni el pueblo de Israel lo había celebrado. ¿Por qué? Porque eran celebraciones agrícolas, eran celebraciones especialmente para el pueblo de Israel en aquel entonces, y lo habían dejado de celebrar, y lo habían, por diferentes razones, se había detenido. Pero no era tan importante como el tema de los ácimos, o el Yom Kippur, o el Rosh Hashanah, o cualquiera de esas otras celebraciones que no celebran también, porque si vamos a celebrarlo completo, y si nos vamos a judaizar, pues vamos a judaizarnos bien, pero si vamos a tener todas esas herencias pero concebidas a través de la palabra de Dios, pues vamos a hacerlo bien, no nada más la parte que nos parece y que nos conviene.
Entonces vamos a tener este pensamiento en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora ya para ir concluyendo en Colosenses 2:14, que dice así: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojaron los principados y potestades, sacólos a vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismo. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o en nueva luna o en sábados. Y aquí, bueno, la gente que no cree en la palabra de Dios y en la ley de Dios dice son los sábados, creen que es el sábado eternal o el sábado semanal. Aquí se está refiriendo a los sábados ceremoniales y dice aquella parte que está explicando el apóstol Pablo son esa cédula de los ritos. Aquí está claramente explicado lo que dice el apóstol Pablo, rayendo la cédula de los ritos. Entonces, si el Señor Jesucristo no enclavó la palabra, la ley eterna de Dios, lo que enclavó en la cruz, todos esos ritos y sacrificios que sí tenían ordenanzas y tenían características, y dice aquí, y lavamientos y comida y bebida, es decir, no porque no tuviesen o hacían banquetes, sino lo que está principalmente enfocándose la palabra de Dios aquí es que esas características de costumbres que eran dadas al pueblo de Israel pues fueron quitadas, y las nuevas lunas porque las celebraban el pueblo de Israel conforme iba avanzando y para ver cuándo era cada mes, para ir midiendo y comprendiendo que sus festividades se acercaban, porque como les digo, el pueblo de Israel era un pueblo principalmente agrícola. Ya por último leeremos en el libro de los Hebreos capítulo 9 verso 9 al 12, dice así: por lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya Cristo presente, pontífice de los bienes que han de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Y aquí está la explicación más importante. No es necesario más sacrificio, no es más necesario más que el sacrificio de Cristo Jesús y recordar su conmemoración en su muerte cada año conforme a su palabra y su mandato para que nosotros estemos acercándonos. La respuesta es: ¿son necesarios cumplir con estas festividades? La respuesta es no, conforme a la palabra de Dios. Si nosotros pretendemos obedecer a Cristo Jesús y comprendemos la palabra de Dios y no tratar de judaizarnos cuando no somos parte de ese pueblo, porque ahora somos parte de la iglesia de Dios y que ciertamente en un principio fue muy semejante o siguió siendo muy semejante o nos asemejamos mucho a ellos, porque tenemos la misma ley de la alimentación, guardamos el día del reposo, tenemos la ley de Dios, pero no tenemos estos ritos y sacrificios que fueron dados al pueblo, porque Cristo Jesús es nuestra Pascua. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Espera, hay un sitio de consolación, cuán radiante es la luz de su presencia, en el huerto de dulce oración. Oh, qué hermoso es el huerto de oración, cuando a solas estoy con mi Señor y se alienta en mí la fe en presencia de mi Rey. Oh, qué hermoso es el huerto
a solas estoy con mi Señor y se alienta en mí la fe en presencia de mi Rey. Oh, qué hermoso es el huerto de oración. Hay un huerto, Cristo te invita para darte pureza y perdón. Ven a Él y a sus plantas pon tus cargas en el huerto de dulce oración. Oh, qué hermoso es el huerto de oración. Cuando a solas estoy con mi Señor y se alienta en mí la fe en presencia de mi Rey. Oh, qué hermoso es el huerto de oración. Gracias a Dios por este hermoso canto también, donde nos invita a la oración, donde Cristo Jesús nos espera. Y en oración también pediremos para que Dios nos siga revelando su palabra y conforme a Él, con el simple deseo de cumplir sus mandamientos y cumplir sus ordenanzas conforme a la palabra de Dios, sea nuestro deseo siempre. Vamos a orar para dar por concluido este culto y después tendremos avisos y noticias. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado sobre tus hijos estas misericordias y bendiciones, y gracias te damos, Señor, por este culto que hemos tenido para meditar en tu palabra. Sé con tus hijos, Señor, y fortalécenos en todo momento y llénanos de tu paz y de tu gracia siempre, y la misericordia tuya nos fortalezca en todo momento. Sé también con tu pueblo, aquel que tiene necesidad de salud y de tu palabra para ser fortalecido espiritualmente. Llénale siempre de esa fortaleza que solamente tú puedes dar. Te lo ruego, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, gracias a Dios hemos terminado este culto y los avisos y las noticias son las siguientes. Pues vamos a tener todavía por algún tiempo hasta nuevo aviso que mantenernos a través de las comunicaciones o de las transmisiones de los cultos por internet, ya sea por YouTube o Facebook, y usted puede colaborar y compartir y acercarse a la palabra de Dios por estos medios, en lo que el templo se vuelve a abrir hasta que esta situación de la pandemia pues tenga mejor oportunidad para nosotros y tengamos mayor cuidado. Y la siguiente recomendación, hermanos, es cuídese cada quien, manténgase en casa, no participe en grupos muy numerosos y todas las recomendaciones que nos ha dado las autoridades aplíquenlas y pongámonos fuertemente en oración y en oración constante para que también esta condición pronto cambie y pronto mejore. Esos son los avisos y noticias que tenemos y yo le quiero agradecer que haya estado con nosotros en la meditación de esta semana y lo esperamos la próxima semana aquí también. Señor nos permita seguir adelante en nuestra fe y en la predicación y en el análisis bíblico. Dios les bendiga y paz a vosotros.